que cuando andaban en actos terroristas, ellos hacían un programa de la UPA, Radio Tricolor. ¿Qué Hochi? Esa es una acusación muy fea. ¿Qué Hochi? ¿Hochi Santos? Y muy seria. No, Hochi Santos era de quién? De Cristian, sí, me consta. Hochi Santos pero era el director técnico de un programa de un partido que andaba de terrorista por ahí tirando tiros. Pero aclara eso del director técnico. Cristian Jiménez. Pero aclara eso del director técnico. La UPA no tiraba tiros. ¿Y por qué tú te ríes? Seguidores de ella. No, de verdad. Habían que personas de izquierda en la UPA que en esas organizaciones tiraban tiros, pero en la UPA no. Ay, quedó bien. Pero mira, Hochi era control de uno que era anterior a ese, que era del Partido Comunista Dominicano PSD. No, ahí se teorizaba mucho, pero ahí no se hacía muchas cosas. Pero el bueno, PSD no le tenía miedo a nadie. Bueno, a Geomar, al no era el Pacorero que le tenía. Yo quería tomarle esa frase que hoy por primera vez, y cito mucho a don Francisco Álvarez Castellanos, que decía de todo como en botica. Resulta que este PLD, la verdad es que estos PLDistas son terribles. De repente, el PLD ha demostrado que es un partido eminentemente pragmático y ha citado en la acción más de una vez a Euclides Gutiérrez Félix con aquello de que se hace en política solamente lo que conviene. Claro, yo ahí siempre le pongo la pregunta de ¿conviene a quién? El asunto es que ahora, mientras sabemos los problemas que tiene la oposición, ahora la cosa se está poniendo peor porque el PLD tiene dos líderes, eso nadie lo discute, se llama Danilo Medina, se llama Leonel Fernández. Pero resulta que estos dos señores hacen una especie como de distribución social del trabajo, si fueran marxistas, donde uno que fue el heredero, ha sido el heredero del liderazgo del doctor Balaguer, el liderazgo conservador, a partir de que en el año 98 el PLD solo podía crecer hacia el sector conservador porque Peña vivía y era el líder indiscutible, no solo de los PRDistas, sino de la progresía nacional. Bueno, de repente el PLD ganó y Leonel asumió ese liderazgo y ya lo tenemos ahí. Pero ahora resulta que el Partido de la Liberación Dominicana tiene otro líder más, que se llama Danilo Medina. Bueno, pues entonces resulta que aparece este Danilo Medina y gira el PLD hacia la centroizquierda y le da al sector liberal la primera victoria, relativa, pero victoria, de los liberales dominicanos desde que don Juan hizo aprobar la Constitución de 1963, la más avanzada y revolucionaria. Y recuerden ustedes que convertía el Estado dominicano, era la intención, en un Estado laico, donde se respetaran todas las creencias y con los impuestos de la gente no se beneficiara a una iglesia y sí y a otra no. Sopesaste bien lo que dijiste. Totalmente. Es decir, la más avanzada, la más progresista posición. De 1963. Todavía no se ha hecho una constitución como la de 1963. Porque esta es variopinta. La de Leonel es variopinta. Es lo mismo, el pragmatismo. Como dice Cristian, digital y análoga. Tiene cosas análogas, cosas digitales. Pero donde va mi comentario. Y en la práctica es más análoga todavía. Exacto. Pero donde va mi comentario es que de repente a uno le preocupa, como ciudadano amante y defensor de la democracia, que las luces del PLD estén aprovechándose demasiado de las sombras de la oposición. Porque ahora sí es verdad que uno se preocupa por el asunto de que el PLD tiene un presidente y uno de sus dos líderes que es el líder de los conservadores, se va en loas, ya se declaró vinchista y se va en loas al doctor Balaguer, y su líder del sector externo es nada más y nada menos que Luis Toral. Eso es para el establishment, para los conservadores, para lo que ustedes quieren. Es una con una posición política que dice que no se pelea ni con periodistas ni con la iglesia. Ese es un PLD. Pero ahora estos PLDistas son tan terribles que ahora tienen a otro PLD, que es un PLD que ideológicamente va
retornando un poquitito, pero retornando a las posiciones que el PLD, repito, abandonó para convertirse en el partido heredero del apoyo electoral de Joaquín Balaguer. En definitiva, mientras ahora el PLD tiene un presidente que es capaz de salir en defensa de la dignidad y la vida de las mujeres con aquellas observaciones al tema de la interrupción del embarazo, ese mismo PLD tiene otro líder que es la derechona al mismo tiempo. Claro, el del presidente Fernández, si tú lo veas que te hable, yo espero que me hable dentro de poco en una entrevista que vamos a hacer. Él tiene también posiciones de izquierda, en algún momento las ha tenido. Hay que recordar que fue en el gobierno del doctor Fernández que mejoraron y de qué manera las relaciones con Cuba, y hasta se establecieron las relaciones. Es un mérito de él que nadie le va a regalar. La visita de Fidel. Y aquella visita de Fidel, ¿no? Entonces, en esto, a mí lo que me llama la atención es que de repente uno ve un PRD dividido, cada vez más en peligro de volver a dividirse los divididos, porque el PRM es una de las divisiones, pero en el PRM hay dos que todavía no se han puesto de acuerdo. Entonces tú dices, ven acá, pero ¿qué nos va a pasar? ¿Qué yo digo cuando qué nos va a pasar? En el sentido de que las democracias para avanzar necesitan alternativa y alternabilidad, las dos cosas. Alternativas, que exista una alternativa, y alternabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque, señores, hasta como en el mercadeo, en la economía, en la competencia está el avance. De repente todo parece indicar que el 2016 también será del PLD. Pero ustedes se imaginan si Danilo Medina no va como candidato, y hasta hoy todo parece indicar que no va, será muy difícil vencer a un Danilo Medina en el 20. Entonces, ante este escenario, tú dices, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? ¿Qué tiene que ocurrir para que la clase política dominicana, esa oposición, reaccione y aquí se cree algo que parezca un partido? Esas visitas del CONEP no caen del cielo. Esto que está pasando en la DICAN, que tiene que ver mucho con la DEA y con la embajada, no cae del cielo. Aquellas declaraciones del embajador que generalizó, claro, sí, pero él no está en Suecia, es aquí. Entonces todo esto presenta un panorama en donde uno dice, bueno, estamos jugando a la democracia, pero ojalá que los partidos nuestros estén a la altura de el peligroso momento que estamos viviendo, a pesar de la estabilidad y a pesar de uno que otro avance. El asunto es que con el PLD estamos viviendo un ciclo histórico que corresponde a esos dos líderes. Yo entiendo perfectamente y creo que es lo correcto que estén buscando crear un espacio, los que están buscando crear un espacio, es lo correcto. Ahora, políticamente e históricamente, este es el ciclo de Danilo Medina y de Leonel Fernández. En este momento. No sé cuánto va a durar ese ciclo. Hay gente que está forzando romperlo. No es tan fácil. Ambos tienen liderazgos muy fuertes. Muy fuertes. Y la verdad es que no ha ayudado al equilibrio democrático la atomización de la oposición. Es verdaderamente atomización. Aquí yo creo que nos está llegando de una manera tardía la crisis de credibilidad en los partidos políticos que se expresó en Latinoamérica la década pasada. Yo creo que nos ha llegado de manera tardía porque aún partidos tan fuertes como el PLD están empezando a mostrar signos muy grandes de desgaste. Y creo que son los liderazgos que logren entender la sintonía del país en el momento que les ha tocado vivir, son los que van a poder capitalizar las simpatías. En este momento, por ejemplo, aun cuando, y dejo de hablar un momento del PLD para decir que tanto Danilo Medina como Leonel Fernández están haciendo ambos lo que tienen que hacer. Danilo callado, sin hablar de la reelección,
trabajando como si estuviese trabajando para la reelección y sin alentar, pero tampoco sin desmentir con demasiada efusividad. Porque cuando usted dice que a su tiempo yo voy a hablar de tal tema, tú no estás diciendo, mire, cuidado, hágame el favor, su santísimo. Él no está diciendo eso. Y Fernández, inaugurando sus locales, está y hablando de los vientos que soplan y haciendo lo que está haciendo, pues está haciendo lo que tiene que hacer, aun cuando la cosa no esté definida totalmente a lo interno de esa organización política, y se va a definir en marzo. Porque el comité central lo van a convocar, el comité político se reúne pronto y recuerden que las candidaturas pues se definen o se presentan en esos organismos. Pero bueno, hablo brevemente o sea, cierro un poco esto para decirles que son los liderazgos que interpreten correctamente el momento los que se van a hacer con el favor y la mayor base de sustentación. Por ejemplo, en este momento creo que la percepción pública de poder es de Hipólito Mejía, pero la aceptación popular va más con Luis Abinader. Creo que a Hipólito no le ha ido tan bien en términos de imagen o de percepción a partir del momento en que formalmente lanza su candidatura, o su precandidatura, mejor dicho, en aquel discurso. Luis Abinader, que logra apoyos importantes, ha fallado también en expresar jurídicamente esos apoyos y que se construya su opción o su plataforma. Lo que menos le conviene al PRM es mostrarse desunido, porque imagínense ustedes, ojalá ellos hagan conciencia. Ellos salieron del PRD por eso. Ojalá y hagan conciencia. Y se está cuidando de eso. No parece. Bueno, se está cuidando de eso. Muy mala esa es tu impresión, ¿no? Es la impresión entonces que son las relaciones públicas las que están mal. Entonces, yo creo que ellos van a tener que apurarse en definir jurídicamente. No es la misma situación del PLD, no es la misma situación, señores. El PLD está unificado en torno a los colores de la franquicia. Ustedes podrán ver a Danilita y a Leonelita diciéndose lo que ustedes quieran, pero en la vida real, Pablo, tú mencionabas el tema de del código y tú dices, bueno, un presidente que tiene esta posición, señores, yo estoy segura que los apoyos que se expresaron en el Congreso Nacional no se hubiesen expresado de la misma manera si Leonel Fernández no mete la cuchara. Leonel Fernández metió la cuchara a favor de la observación presidencial, es lo que estoy diciendo, aunque él no salga públicamente a decirlo, para no disgustar a esas fuerzas que están al lado de él, que son ultraconservadoras y que le cayeron arriba al presidente y que lo insultaron hasta por eso. Tú estás diciendo que el cambio que hubo, que le dio un corte salomónico fue negociado por Leonel Fernández. Estoy diciendo exactamente. Y por la iglesia también, aprobó la redacción. Y después en Palacio aprobaron esa redacción. ¿Y por qué tú no saludas estoy diciendo. Porque a Abel Martínez le mandaron el documento. Ay, ¿ustedes vieron el calendario? Abel Martínez no quería eso. Abel Martínez no quería eso. Estaba cerrado la semana anterior. Y por cierto, ¿vieron el calendario de Abel? No. Después. No me distraiga, compañera, porque tú sabes que la imaginación mía es fértil. Sabes que yo me voy en banda. Entonces, lo que quiero decir es que hay cosas que parecen ser, pero no son. Hay cosas que parecen ser, pero no son. Ustedes ven a esa gente matándose, al final ellos van a encontrar una forma de avenimiento, porque no es verdad que se están matando tanto. Como el viejo PRD, ¿no? No. Oh. No, ¿tú sabes por qué? Porque la madurez política y la generosidad y la estatura de un Peña Gómez no lo tienen ni Miguel, ni Hipólito, ni Luis. Mire, amiga. Engancha ahí. Amigo. Pero yo quiero comenzar justamente por el enfoque de Pablo, con quien yo en principio estoy de acuerdo con un pero. Sí, ciertamente. Me voy a preocupar. Me parece que así será, como lo planteaba Pablo y un poco lo subrayaba Yolanda, si en el escenario electoral del próximo año, hablamos del 2016, se presentan los mismos actores de los últimos periodos, de los últimos escenarios electorales, es decir, las últimas elecciones. Es decir, con
Leonel por el PLD, Hipólito por el PRM, Miguel Vargas por el PRD y el senador de la provincia Altagracia, Amable Aristi Castro, por el Partido Reformista o por un nuevo partido que él ahora está aparentemente cocinando o contratando. Yo digo, en ese escenario yo pienso que no habría que esperar. ¿Cocinando o contratando? Yo digo que no habría que esperar sorpresas importantes en el 2016 si esos son los actores, porque no habría razones para esperar que se produzca un vuelco importante en el estado de opinión política del país con esos mismos actores. Ahora, si surge una propuesta diferente, una propuesta novedosa, representada por una figura que no represente más de lo mismo, es decir, de las propuestas conocidas en el pasado, más pasado o más reciente, entonces es probable que haya una oportunidad para que se produzca algún giro importante en las tendencias electorales del 2016. Y ustedes saben que prácticamente me estoy refiriendo con esas palabras a la posibilidad de que surja una figura, por ejemplo, como Luis Abinader, que es una persona que, de acuerdo a las encuestas, proyecta un importante nivel de aceptación en diferentes sectores de la vida nacional. En su partido encabeza las encuestas, de acuerdo a algunas de las más creíbles, y fuera de su partido parece ser el candidato de oposición con mayor nivel de preferencia. Entonces, en ese escenario, Luis Abinader, si él es candidato, representa la oportunidad de entusiasmar a un segmento importante de la sociedad dominicana que en los últimos tiempos se ha ido distanciando del debate electoral, porque en los últimos tiempos ha sido significativo el nivel de abstención que hay, es decir, probablemente jóvenes, un sector importante de la clase media no se está entusiasmando con las propuestas que se han debatido en los últimos procesos electorales, porque es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Una figura nueva ofrece la posibilidad y la oportunidad de que se considere realmente una propuesta diferente, dice claro, Pablo. Ahí tú tienes que anotar que Luis Abinader tiene la urgente tarea de presentarse ante el electorado como un hombre con luces y carácter y propuestas para dirigir el Estado dominicano y romper lo que yo llamé en el más reciente Boulevard, el destete. Por sinotecnia hay un momento que se hace el destete, que tú agarras el cerdito y se lo quita de la teta a la madre cerda, ¿no? El destete. Ese destete, Luis Abinader no ha convencido al pueblo dominicano de que lo ha hecho. Y es una tarea pendiente, porque si a Luis no se le ve como un dirigente con aspiraciones verdaderas, ambición, en el buen sentido de la palabra, presidencial, y se le ve como el decente, educado, correctísimo, que sabemos de dónde vienen los cuartos, que a mí me gusta mucho eso de Luis, al lado apoyando a Hipólito Mejía, electoralmente va a tener problemas. Pero hay una decantación en este momento clara entre Hipólito y Luis Abinader. Están compitiendo por la candidatura del PRM. Él fue tierno, pero el destete es fuerte. Miren, yo creo Yolanda decía que está llegando con un retraso en lo relativo a eso que ha afectado a los partidos en Sudamérica. La crisis de credibilidad a los partidos. El problema más grave es que la crisis de credibilidad como que ha afectado más a la oposición en términos electorales. Pero aún en términos de triunfos electorales. Aún el propio PLD, aun cuando ha seguido disfrutando los triunfos, tiene en las últimas encuestas un descenso notable. Por eso digo en materia de triunfos electorales. Porque lo lógico es que ante la crisis de los partidos, un partido con tantos años en el gobierno, que se beneficie la oposición. Entonces, el PLD lo que hace es que logra montarse en esa división de la oposición, proseguir, alimentar las diferencias. Y de repente casi gana por forfeit. Porque, óyeme, yo respeto el entusiasmo de los que siguen a Luis Abinader y hasta los de Hipólito.
Pero ocurre que Danilo no era el gran candidato en las elecciones pasadas. Hipólito tenía 20, bueno, Danilo era un hombre articulado, experiencia de Estado, pero no era el gran candidato. Por eso muchos decíamos, bueno, perdió Hipólito. Le decían de todo, acuérdate que le decían a Tatayota. Le decían de todo, sobre todo gente que ahora está cerca del ámbito de la sociedad civil. Y sí, porque es así. Tuvieron que hacer una extracción de la lengua. Pero tremendo. Una cirugía de extracción. Entonces ocurre que ese PRD, con diferencias, el presidente de ese partido no actúa abiertamente en favor de ese partido, el PLD logra llegar a numerosos diputados del PRD, pero aún así estaban en la formalidad unidos, y en esa circunstancia, después de 8 años y el desgaste terrible de Fernández, el PRD llegó a 47 con Hipólito Mejía. Y ocurre que ahora están divididos formalmente en dos, Miguel por un lado, PRD, el PRM por otro, pero hay problemas, hay diferencias que pueden llegar a una subdivisión, como apuntaba Pablo, porque los grupos lucen radicalizados. Mucha gente de Luis entiende que no tiene sentido un gran esfuerzo para volver a Hipólito, que ha perdido en 2 ocasiones y que no lo logró con el PRD unido, y tiene lógica. Y mucha gente de Hipólito, sobre todo gente que es influyente en Hipólito Mejía, entiende que Luis no, y dicen cosas no agradables de su liderazgo y personalidad. Por eso llevó un cuadro muy difícil. Y recordemos las encuestas, que cuando miden aparte de esa oposición, una mayoría habla en favor de la reelección de Danilo Medina, una cosa increíble en cualquier país del mundo. Increíble. Es la continuación del mismo partido de Leonel Fernández, del desgaste que todo el mundo, muchísima gente quería sacar. Este hombre tiene un nuevo estilo, hay elementos novedosos, pero no tanto de fondo, salvo la educación. Y de repente consultan a la militancia de la oposición y dice que sí, que está de acuerdo con la reelección. Hasta líderes importantes usted lo ve coqueteando con unas ideas y preferirían a Danilo Medina antes que a ex compañeros en la oposición. Es un cuadro, parece como absurdo, ¿verdad? Pero es el cuadro que hay. En otro orden, el danilismo, una parte del danilismo va a intentar en este enero como hacer el último salto, el último esfuerzo por la reelección, a ver si entusiasma a otros con la reelección. Parece que es demasiado tarde. Y Fernández, como para que la gente no se lleve de quienes especulan que él creería que es mejor dejarlo para luego y que le abonaría la reelección, apura la inauguración de una oficina electoral o una oficina por la candidatura, teniendo la oficina de la presidencia del partido y la oficina presidencial cerca de la Universidad Autónoma, y teniendo su fundación desde donde hace también muchísimas actividades, como el masivo ahora? Cumpleaños. ¿Dónde está la oficina? La nueva, Benito Monción, próximo a la Santiago. Ah, ya. Entonces, pero esto es una cerca de la de para la candidatura presidencial, y él no puede hacer para la eso, candidatura entonces desde la presidencia, hacerlo, correcto. Él no lo puede hacer en el local. Está bien. Donde él va como presidente del Está PRD. bien, pero yo digo Funglode menos. correcto. Pero Funglode la ha utilizado. Funglode fue para el local de los tan frontales no, no bien, se puede hacer, o sea, no es conveniente para la institución que hagan proselitismo. Pero el cumpleaños, abierto, que es personal, el cumpleaños fue una actividad electoral. Sí, está bien, pero me refiero a una cosa. No, pero bien, estamos de acuerdo. Él debe tener un local. Que tú eres leonelista, tú quieres apoyarlo en su cosa, vaya a ese local. Tú no tienes que ir donde el presidente. Estamos de acuerdo. Pero apura, como para que no se siga alimentando, apura esa inauguración y hace otro acto de una vez. Después de la inauguración, hace un acto para que no se vaya a seguir alimentando la posibilidad de que él abonaría la reelección porque sería más conveniente llegar en el 20, agotar 8 y que Danilo
bueno, no regresen el 20 y todas esas cosas que se conjeturan por ahí, todos esos laboratorios de muchísima gente, algunos que podrían darse novelistas. Ese es el cuadro. Ese es un cuadro en que Fernández parece que entiende que lo peor pasó y su gente también están apurando el paso y trabajan en firme y se presentan al grupo y miden, acudieron tantos senadores, acudieron tantos alcaldes, acudieron tantos diputados y es una reiteración para mandar una señal de firmeza en esto. De otro lado, siguen los trabajos a diario de otros aspirantes presidenciales, abiertamente, más formalmente. Francisco Javier García, ministro de Turismo, Temo Montaz, de Planificación y Economía, el secretario general, Reinaldo Pared. ¿Te me queda alguno? Radamés Segura, que tuvo como un tiempito apagado, se habló de la espera de un decreto, pero como que ha reanimado la actividad interna en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero es ese cuadro, yo por un lado no veo con tanto entusiasmo eso que ocurre en la oposición, y Pablo citaba los apuros de la embajada y del sector empresarial en buscar un equilibrio, en apuntalar fuerzas. Fueron donde Miguel, hoy estaba el presidente del CONEP visitando a Hipólito Mejía, están las fotos por ahí. De seguro que la cita con Abinader será mañana o la semana próxima, en fin. Me preocupa que por tratar de buscar un apoyo. Visitó a Hipólito primero. No sé. Cambio y fuera, Vladimir. El mediodía me cuenta que llega el atardecer.